Buenos días, hermanos. Buenos días. La lectura está en el Salmo 66, los versículos del 1 al 8. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Amén. Muchas gracias, hermano Franco, por esa tremenda lectura. Creo que es una lectura apropiada para los días que estamos recordando, celebrando, viviendo. Este Salmo 66 nos dice que los ojos de Dios atalayan, es decir, vigilan, observan, vigilantes sobre las naciones. Qué interesante. No solamente habla de las personas, los pueblos, las naciones. Punto y coma, los rebeldes no serán enaltecidos. Dice una tremenda verdad. Aun cuando se trata de un salmo mesiánico, contiene muchos elementos proféticos, podemos rescatar grandes principios para ser aplicados en el día de hoy. Pues sabemos que los ojos de Dios sí se encuentran mirando en estos mismos momentos a los buenos y a los malos. Como lo recuerda Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y los buenos. Qué presente es esto. Incluso el Señor Jesús en Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Qué tremendo. Aunque niegues a Dios, es Él el que hace que la lluvia alimente o refresque, nutra nuestros suelos y puedas tener la comida que está en tu mesa. Se encuentran mirando a los buenos y a los malos, incluyendo a todas las naciones como tal, con sus gobernantes, con sus príncipes, esperando siempre al Señor, con una paciencia tremenda, una paciencia que no cabe compararla siquiera con la paciencia humana, esperando que las naciones y los gobernantes se sometan a Él, a su señorío. De lo contrario, dice el Salmo, no serán enaltecidos, y esto es mucho decir. Eso significa que serán deshechos para siempre en el juicio de las naciones, como explica en otros lugares de la Biblia, o incluso mucho antes. ¿Cuántas naciones ya no son que en ese entonces existían? Porque la paciencia del Señor tiene límite. Siempre hablamos de la paciencia, es grande en misericordia, tardo para la ira, pero tardo no significa que no llega al final la ira. Hermanos queridos, todo lo que hemos dicho se resume muy bien en un proverbio, en Proverbios 29:18. Proverbios 29:18 dice lo siguiente: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Nuevamente tenemos que decir que tiene una aplicación muy particular para Israel, pero también para todos los pueblos de la tierra. Es un versículo tremendamente interesante, importante, que resume muchas cosas. Fíjate que solamente tratando de hacer exégesis, de hacer análisis del versículo, nos encontramos con grandes sorpresas. Nuestra versión dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. El que guarda la ley es bienaventurado. En la versión 1909 de Reina Valera decía otra palabra, sin
profecía el pueblo será disipado, disipado en el sentido de malgastado, mal usado. No tiene sentido la vida de ese pueblo. Si vemos la Biblia de Jerusalén, por dijo, simplemente dice, cuando no hay profecía, cuando no hay visión, el pueblo se relaja moralmente. Y eso lo dice todo. Si vamos a la versión de King James, utiliza un término que es bastante más fuerte en la traducción. La idea que emana desde el lenguaje original, que emana desde el hebreo, esto está originalmente en hebreo, y ellos traducen, en vez de desenfrena, en vez de malgasta, en vez de relaja, simplemente dice que el pueblo perish, el pueblo perece. Es bastante más directo. Una versión popular es interesante, la traducción también que hace. Donde no hay dirección divina, simplemente dice, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple con la ley de Dios. Bueno, he traído diversas traducciones porque cada una aporta algo a la idea. Esa es la riqueza de consultar diversas versiones. No es que una versión esté mala y la otra esté buena. No, no, no. Lo que pasa es que la riqueza original es tan grande y tiene que ser traducida en una palabra que cuesta encontrar muchas veces esa palabra. ¿Qué palabra? En tal momento de la historia, en tal momento de la historia de Chile, por ejemplo, o de España, en la que se tradujo, ¿cuál es la palabra que está en boga, que sirve mejor para traducir? Y por eso he querido poner énfasis. Nuestra versión dice, se desenfrena, es bastante buena. Se desenfrena, porque realmente están muchas de las ideas involucradas allí. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Bueno, pero ¿qué es profecía? Para empezar, tenemos que empezar desde la base del versículo. La Biblia lo asevera y la historia lo ratifica. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Aun cuando en primerísima instancia la palabra, decía adelante, es para Israel, la verdad que encierra es 100% válida para todos los pueblos de la historia, todos los pueblos de la tierra, en todo momento. Naciones, reinos, esto es 100% aplicable. Sin profecía, sin la palabra de Dios, sin la dirección que proviene de Dios, todo ser humano se desorienta, se desordena, se perece, utilizando la traducción King James, y con ello todos los que se encuentran bajo el mismo esquema. Por lo tanto, toda la nación. Si la nación está lejos de la dirección divina, toda la nación se va a desordenar, de alguna manera va a perecer. Profecías y profetas. Debemos entender lo que se entiende por un profeta. Un profeta profetiza, pero es indispensable entender que la misión fundamental de un profeta siempre fue la de entregar un mensaje del Señor para el pueblo, o bien sacar cosas a la luz. Este pueblo necesita reconocer sus pecados, vamos a sacarlos a la luz. Ese es el mensaje, el objetivo fundamental de un profeta. La idea fundamental de profeta, por ejemplo, lo tenemos en Éxodo 4:12, cuando el Señor le dice a Moisés, ahora pues ve y yo estaré en tu boca. Mira qué interesante. Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Hay un mensaje. Se entiende que no ha habido profeta superior a Moisés en las Escrituras, e incluso refiriéndose a Cristo, al profeta que vendría, se dice, será un profeta como Moisés, es el ejemplo supremo. Pero ¿qué vemos? ¿Cuál es la característica principal de Moisés? Es que traía un mensaje que Dios mismo le da. Ahora pues ve, le dice Dios, y yo estaré en tu boca. Ese es un profeta. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. Se trata de una persona a la que Dios usa para entregar un mensaje que se encuentra hoy en día, gracias al Señor, en la Biblia. Por ello, cada cristiano que entrega el mensaje bíblico está en el más correcto sentido de la palabra profetizando.
No es necesario que diga cosas que nadie ha visto. No es necesario que diga cosas que han de suceder, que es con lo que normalmente asociamos a un profeta. Un profeta, me va a decir el futuro. Hermano, cuando tú le dices a una persona, si no te conviertes, vas a ir al infierno, estás profetizando. Porque le estás diciendo su futuro también, además, y le estás entregando el mensaje. Para empezar, sí, lo más importante de todo, le estás entregando el mensaje del Señor. Y aunque ni tú mismo te hayas dado cuenta, le estás diciendo su futuro. ¿Quién te lo dijo? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la revelación del Espíritu. Entonces, no busquemos a veces complicar las cosas. Un profeta es un mensajero del Señor. Veámoslo directamente desde ahí. Por lo tanto, sin profecía, es decir, sin el mensaje del Señor, no necesariamente están involucrados los acontecimientos futuros. Están también, pero no necesariamente. Un profeta no tenía por qué decir necesariamente algo que iba a suceder. En la entrega de su mensaje, el profeta o mensajero del Señor advertía, recordaba y también adelantaba el futuro, por lo que es más conocido, e incluso revelaba cosas del pasado que jamás vio. Un profeta no solamente ve el futuro, sino que también te dice del pasado. Moisés, por ejemplo, escribió todo el Génesis, cosas que jamás vio. Eso es una visión en retrospectiva, una visión hacia atrás. Eso es interesante y a veces también lo perdemos de vista. Siempre la asociación profeta, me va a decir algo nuevo. No necesariamente algo nuevo. Hoy la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras, nos dicen lo que tenemos que saber. Ahí está el mensaje que Dios quiere que el ser humano sepa. El mensaje. ¿Qué quiere Dios de mí? Primero que leas tu Biblia, porque ahí te lo he dicho todo. Ahí va a estar lo que necesitas. Pero Señor, revélamelo. No te voy a dar una revelación especial porque ya está todo revelado aquí. Esta es la revelación de Dios al hombre. Pero por favor, no seas flojo. Lee tu Biblia. No me pidas que te den sueños, que te manifieste, que un ángel baje. No te voy a dar nada de eso, porque todo está ya aquí. Así que, sin profecía. En otras palabras, a lo que quiero llegar con todo lo que he dicho, cuando la palabra de Dios desaparece, el pueblo está en problemas. El pueblo o la persona está en problemas. Bueno, queridos hermanos, al decir entonces sin profecía el pueblo se desenfrena, se está diciendo sin el mensaje de Dios, si el mensaje ya sea entregado conforme al tiempo y circunstancias por un Moisés, sea entregado por un Josué, sea entregado por un pastor, utilizando la Biblia, eso sí. Sin eso, las personas se desenfrenan. O buscándolo directamente, cuando tú estás realizando tu devocional y estás leyendo tu Biblia, estás recibiendo la palabra de Dios. Sin esa palabra, el corazón del hombre busca caminos equivocados normalmente, o por no decir siempre. ¿Qué ejemplos de desenfrenos tenemos? Por ejemplo, cuando Moisés no fue visto durante 40 días, el pueblo dejó de ver a su líder, que era el que traía directamente el mensaje de parte de Dios. Ahora, recordemos una cosa. Ellos estaban en un poquito de desventaja respecto a nosotros, porque todavía no había sido escrita ni una palabra de la Biblia. Si Moisés es quien escribió los primeros 5 libros, el Pentateuco, la ley, y estamos empezando recién la historia de Moisés, entonces, no la tenían así la palabra, pero tenían a Moisés. Entonces, cuando les faltó Moisés, pasaron 40 días, dijeron a este caballero no sabemos qué le ha pasado, así que, ¿qué hizo el pueblo? Se desenfrenó. ¿Te fijas qué literal? ¿Qué ejemplo más claro tenemos allí? E inmediatamente, ¿qué hizo el corazón del hombre? Buscar ídolos. Un becerro de oro que nos devuelva hacia Egipto. ¿Cómo se enreda el corazón del hombre? Ay, ¿para qué decir
después de Moisés. Es decir, a esta altura ya tenían los primeros 5 libros de la Biblia, por lo menos tenían el Pentateuco, considerando la palabra escrita, ¿no es cierto? Pero están tan acostumbrados a que Josué fuera el intermediario, que Josué trajera el mensaje, ¿no es cierto? Josué que siguió a Moisés. Y sin embargo, Josué murió. Ahora hay menos excusa, porque sí hay palabra escrita, pero murió. Pero estaban tan acostumbrados a recibir de Josué, a ser guiados, dirigidos como un padre fuerte, que apenas murió al poco tiempo, dice la palabra del Señor, y lo tenemos en Jueces 17:6, en aquellos días no había rey en Israel. Y esto se está explicando mucho después que acontecieron los hechos, y tenemos que entender que un rey tenía que promover el correcto conocimiento de la palabra de Dios para su pueblo. Pero no había rey en Israel. Y dice, mira qué terrible, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 17:6. Cada uno hacía lo que bien parecía. ¿Cómo se aplica otra vez el proverbio? Sin profecía, sin la palabra de Dios, el pueblo se desvía. Cada uno hace lo que bien le parecía. El corazón se disipa. De alguna manera derrocha lo que ya tenía de bueno. Y sabes, esta idea es tan fuerte y tan clara y la ilustración es tan completa porque al terminar el libro de Jueces, en el capítulo 21, versículo 25, ¿cuál es la última frase de Jueces? En aquellos días no había rey de Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Vuelve a decir lo mismo. Notamos que no fue porque Dios no hubiera dejado instrucciones. Pues cuando Moisés demoró en bajar del monte, ellos sabían que debían seguir esperando. ¿Cuánta paciencia ha tenido ya a estas alturas Dios con ellos? Y sin embargo ellos no tuvieron la paciencia de esperar un poquito más a Moisés. En el caso de los jueces, cuando Josué murió, el pueblo, vuelvo a decir, ya tenía toda la ley de Moisés en sus manos para saber qué hacer. Y además había un sistema sacerdotal ya establecido que enseñaba la ley, enseñaba la palabra de Dios. Pero el pueblo prefirió desbocarse. Esto me hace pensar en la responsabilidad que tenemos nosotros. En tiempo de Moisés, este libro todavía no estaba escrito. En tiempo de Josué estaba escrita una parte importantísima, los primeros 5 libros, pero todavía evidentemente faltaba mucho. Hoy día nosotros tenemos todo, la palabra completa, todo lo que necesitamos. Hermanos, hoy menos que nunca, si no lo hubo ayer, hoy día menos que nunca, hay excusas para que el corazón se desenfrene, para que el corazón se desvíe. Somos demasiado responsables, tenemos demasiado para desenfrenarnos. ¿Por qué llega a faltar profecía entre el pueblo? Otra pregunta importante. ¿Por qué esa falta del mensaje rector? ¿Es que Dios tal vez se le olvidó entregar algo al pueblo? Hermanos, definitivamente no. El plan de Dios siempre es perfecto, siempre es completo y deja al hombre siempre, absolutamente siempre, y lo dejará en el futuro sin excusas. Entiendo que a un pueblo puede faltarle profecías al menos por 3 razones. Primero, por no tener a varones de Dios capaces de entregar correctamente el mensaje. ¿Qué sucedió cuando Moisés subió al alto del monte por 40 días? Quedó Aarón, pero Aarón no estaba a la altura de Moisés y no supo guiar al pueblo y faltó profecía, faltó palabra del Señor y se desvió. ¿Qué pasó con los hombres que vinieron con lo que sucedió después de la muerte de Josué? No es que no hubiera profecía, pero faltaron personas capaces de presentarla al pueblo de una manera correcta. Pero también puede ser que falte profecía simplemente porque el pueblo no la quiere oír.
por falta de interés, muchas veces incluso por miedo. Es que no me gusta lo que la palabra de Dios dice. Si me enfrento a la palabra de Dios, entonces voy a tener que cambiar ciertas actitudes, voy a tener que hacer ciertas cosas, voy a tener que... A veces el hombre rehúye la palabra de Dios, rehúye la profecía, como dice el Proverbios 29:18. El mensaje que trae el profeta no me interesa. Cada vez que habla el pastor parece que me estoy hablando a mí. Por eso no voy a la iglesia. Y literalmente, lo escuchado, eso sucede. Porque la gente no quiere escuchar la profecía, no quiere escuchar el mensaje. Venimos a la iglesia a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Pero muchas veces no nos interesa. Es decir, usando palabras claras, esto se llama rebelión. Esto es rebelión de los hombres. ¿Cuánto sucede esto en el día de hoy? Bueno, a veces también podríamos decir que puede faltar profecía porque estamos en situaciones de persecución, hay pueblos donde la Biblia está prohibida. Si te pillan leyendo la Biblia en Corea del Norte, puedes tener muchos problemas, por ejemplo, y hasta perder la vida. Pero normalmente las personas que son perseguidas son las que más buscan la palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, el Señor siempre se la va a arreglar para entregar al que busca lo que está buscando. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Es una promesa. Y sucede. El tema es el efecto que produce esta falta de profecía. El efecto de la falta de profecía, de la falta del mensaje, de la falta de lectura bíblica, la falta del efecto de la palabra de Dios en mi corazón, el efecto de la palabra de Dios en mi mente, suele ser el desenfreno. Desenfreno en diferentes niveles. No se trata que me voy a hablar loco, pero quizás espiritualmente sí voy a actuar con locura. El relajamiento moral, la anarquía espiritual, el divorcio. Bueno, cuántas cosas suceden cuando dejo o me alejo de la palabra de Dios. De alguna manera la muerte espiritual con también consecuencias físicas. Hermanos, aquí se produce un círculo vicioso. Mientras más desenfreno hay en mi vida, aun cuando este desenfreno parezca ordenado, vuelvo a decir, pero el desenfreno es interior, es espiritual, más voy a rehuir la palabra de Dios, más voy a rehuir la profecía, más voy a rehuir la corrección de Dios. Y si más la rehuyo, el círculo vicioso, que es una espiral en creciendo realmente, más me voy a desenfrenar interiormente. Finalmente voy a terminar diciendo, no, pero es que este libro es antiguo, no, pero es que hay otros libros también, no, pero ¿por qué me voy a quedar con la pura Biblia si también está el Bhagavad Gita, está el Corán, está... Y voy a empezar a buscar. Eso es muy típico del que está huyendo del mensaje directo de las Escrituras. Cuidado, cuidado, cuidado. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, se desorienta, de alguna manera desarmoniza todo su interior. Entre los ejemplos más icónicos tenemos los que ya hemos visto en Israel después de la muerte de los grandes varones de Dios, que guiaron el pueblo hacia la tierra prometida, hacia su conquista. Al desaparecer los grandes guías y expositores de la voluntad divina para el pueblo, este simplemente sucumbió y cada cual hacía lo que bien le parecía, una forma de anarquismo. Sinceramente, al mirar mis tiempos, al mirar las noticias en el diario, al mirar las noticias en los medios de comunicación masiva, siento que estamos en una situación muy parecida, muy parecida. Un pueblo desorientado. Y un pueblo desorientado se desenfrena, se disipa, pues se torna en algo similar a una manada que no tiene guía.
provocando que cualquier líder con astucia, con carisma, con buena labia, se apodere de sus voluntades. Digamos que un líder, pero realmente muchos líderes, pues estas oportunidades no son desaprovechadas por los lobos que esperan el caos para actuar y apoderarse de las almas desorientadas. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Es muy notorio cómo el mundo se encuentra desorientado y no sabe cómo entender el tiempo que vive. Cómo aparecen personajes que prometen una nueva era en la que la tecnología es exaltada, incluso podríamos decir divinizada. Una nueva era en que el ser humano desaparece como ser humano y se transforma en una especie de superhumano. Otros prometen simplemente una anarquía total, un mundo en tinieblas absoluto y total caos. ¿Qué creer? Otros miran cómo implantar un sistema de gobierno global. Necesitamos un líder fuerte que nos gobierne y ordene este mundo de una vez por todas. Quizás se ayude de la superinteligencia artificial que está tan en boga y que está siendo desarrollada en estos momentos. Y creo que para allá vamos, ¿no? Para allá vamos como mundo. Pero está la búsqueda de esos gurúes, de esas personas tenidas por maestros que serían capaces de predecir lo que viene. Hay tantos. Y hasta me ha causado molestias las noticias cada vez que busco entre en los medios noticiosos. Cada día aparecen más y más y ya me aprendió de memoria los nombres de ciertas personas. Pero no porque las busque, sino porque tanto aparece y dice tal y tal persona, y no lo voy a mencionar para no darle el gusto a Satanás. Tal y tal persona dice que va a ocurrir tal cosa. No, tal y tal persona dice que es inminente lo que va a suceder y va a ser esto y las cosas están mal. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay guía. Entonces cualquier pelafustán se levanta y se transforma en guía, en gurú. Y la palabra de Dios queda de lado. Hermanos queridos, el mundo tiembla cuando un reactor nuclear, aunque sea para fines pacíficos como producir electricidad, se desenfrena o pierde su estabilidad, siguiendo las ideas del Proverbios 29:18. Es cosa de recordar lo que sucedió en Chernobyl en abril de 1986, cuando explotó el famoso reactor 4 de la central nuclear. Hasta el día de hoy hay problemas y hay lugares que no van a poder volver a ser habitados nunca más en la historia de la humanidad, por ese pequeño desenfreno de un reactor nuclear en un puntito de la Tierra. Recordemos lo que ocurrió con la central nuclear de Fukushima en Japón en marzo del 2011, luego del terremoto y posterior tsunami, cómo dejó en jaque no solo a Japón, sino que a muchos, y hasta el día de hoy tenemos los problemas de qué hacer con los residuos de aquello. La Tierra tembló y tiembla al recordar el accidente de la central nuclear allí en Pensilvania en marzo del 79. Bueno, pero hay algo peor que esto, hermanos. Y es el desenfreno no de un reactor nuclear, sino el desenfreno de un pueblo que se ha alejado de Dios. Eso es más peligroso que un reactor nuclear desenfrenado. Más peligroso que un reactor nuclear desestable. Pensemos que somos herederos de 2 guerras mundiales con una cantidad de muertos que es impresionante, porque las estadísticas cada vez van subiendo el número. Van subiendo. Y cada vez se considera más las 2 guerras como una sola guerra, la segunda como continuación de la primera. Y se hablaba de la segunda con 60 millones, pero ahora ya sumando las dos y considerando otras cosas, se habla de más de 100 millones. Bueno, cuando el hombre se desenfrena es más peligroso que una central nuclear desenfrenada. En una oportunidad para concluir la locura del desenfreno de la humanidad, Dios tuvo que terminar enviando un diluvio universal para exterminar a la raza humana, salvo por 8 personas. Noé y su familia. No, así es peligroso esto. Este proverbio 19:18 está tan sencillito.
Sin profecía el pueblo se desenfrena. Qué sencillo lo que dice ahí. Pero las implicancias y los ejemplos que tenemos de la historia, los ejemplos que tenemos en las Escrituras, que también son historia, por supuesto. Si hablamos de diluvio, creemos que es histórico. Bien, hermanos queridos. Pero gracias a Dios que no termina ahí el proverbio. Viene un punto y coma y dice, más el que guarda la ley es bienaventurado, es dichoso, es feliz. Hay muchas traducciones para lo que viene. El que guarda la ley es bienaventurado. Lo maravilloso es que para el creyente verdadero, el que busca respuestas en su Biblia, las busca en oración, pidiendo también la luz del Señor para entender las Escrituras, ese sí sabe cómo marcha el mundo y más aún hacia dónde va el mundo. Conoce la profecía porque el Señor ha querido que sepamos un poquito más de lo que nos rodea, ¿no es cierto?, hacia dónde vamos. Es maravilloso porque es la brújula perfecta. El Señor nos dice de dónde venimos, nos dice hacia dónde vamos, nos dice por qué las cosas están como están, nos advierte que van a estar así como están. Oye, cuando vas a la Biblia se te ordena todo. Es maravilloso. Ya no hay desenfreno. Mi cabecita comienza a reordenarse. Mi entendimiento se ilumina. Por eso hemos dicho muchas veces que es imposible estudiar historia, la fascinante historia de la humanidad, sin las Escrituras, porque aquí está la clave, la llave para entender por qué suceden las cosas en la historia. Demos gracias al Señor por su luz y guía en estos días de tiniebla y confusión. Cómo ayudó la palabra del Señor, y podríamos extendernos en ejemplo, durante las guerras mundiales, conociendo las dos grandes conflagraciones por las que hemos pasado, todavía podríamos decir en forma reciente, cómo ayudó el conocer la palabra del Señor, cómo tranquilizó a los creyentes, porque conocían la profecía, conocían la palabra del Señor, y decían, no, esto no es lo último, no, esto no es, porque la Biblia dice, hermano, lo que te pierdes por no leer la Biblia, si es que no la lees. Yo doy por hecho que todos somos lectores bíblicos. El que busca y guarda los principios divinos no solo se encontrará, bueno, hay un tremendo capítulo aquí, con la salvación eterna de su alma, pero además podrá esta salvación compartirla con los suyos, pero además encontrará y practicará funciones tan básicas como la alabanza y descubrirá el gozo que hay en alabar el nombre de nuestro Señor. Dar la gloria a Dios, la gloria que merece. Descubrirá su razón de ser. Saca un pescadito del agua y vas a ver que se va a morir muy rápido, se empezará a asfixiar rápidamente. Atrapa a un ave y verás lo desesperada que está en su jaulita. Bueno, ¿por qué el hombre está tan desesperado? Entre otras cosas porque está fuera de su ambiente. El hombre fue hecho para estar en armonía con su Señor y alabarle y glorificarle. Y el que busca en la palabra de Dios va a encontrar que esa es su razón de ser. Oh, hermanos, a través de la palabra encontraremos criterios para seleccionar y administrar nuestra vida, la vida de la familia. Cuidemos la familia. La Escritura habla tanto de la familia, de las responsabilidades del padre, de la madre, del niño, del abuelo, etcétera, etcétera. Es un libro maravilloso, pero vemos cómo el mundo trata de desarmar, desarticular este sistema, porque el mundo no se mueve, nuestros gobernantes no se mueven en función del temor santo, no se mueven en función de la profecía, en función del mensaje bíblico, en función de sus indicaciones. Pero si destruye la estructura familiar, si destruyes, primeramente, desarmas la estructura cristiana. Al desarmar la estructura cristiana de una nación, de un pueblo, de una familia, vas a destruir a la familia, primeramente. Y si destruyes la familia,
y ya que estamos en el mes de la patria, lo traigo a colación, desarmas la nación. ¿Quieres destruir una nación? Destruye las familias de la nación. Mete ideas que no son bíblicas, que no corresponden. Mete ideas que provienen, bueno, y el campeón para meter estas ideas, y van a decir, ahí está el pastor otra vez con su tema. Es Hollywood, son los medios de entretención, cómo introducen ideas destructoras de familia. Porque si destruyen la familia, Satanás tiene a la nación en su mano. Cuidado, familias, cuídense, por favor. Tenemos que ser cuidadosos con la palabra. Y una de las cosas que siempre he dicho, o lo he dicho muchas veces, no tiendo a exagerar, siempre he dicho muchas veces, y esto lo digo porque para que no digan, el pastor está con Alzheimer, está repitiendo lo que ha dicho antes. No, lo digo porque lo creo demasiado importante. Queridos hermanos, la familia debe ser cuidada, el devocional debe ser introducido desde la infancia del niño. El amor hacia la palabra del Señor tiene que estar allí. Y no digo solamente la obligatoriedad de leerla, sino el amor, desarrollar en el niño el amor hacia la palabra del Señor, hacia la profecía, como dice Proverbios 29, 18. El amor hacia la profecía, el amor hacia el mensaje bíblico. Qué importante es. Una nación no será mejor que un buen e ingenioso programa político. Un excelente sistema político. Menciónenme el mejor, el del político de más confianza que ustedes tengan. Y te puedo asegurar que la nación no va a ser mejor por colocar en práctica ese programa político. Eso puede ayudar, por supuesto. Lo que realmente hace grande a una nación, se lo digo al señor Biden, se lo digo al señor Boric, se lo digo a todos los presidentes, porque no son mis palabras, son las palabras del Señor. Lo que hace grande a una nación y lleva al logro que está casi todas las constituciones de las naciones, e incluso los principios de las Naciones Unidas, que es hacer feliz al ciudadano. Lo que hace eso es oír y poner en práctica la voluntad de Dios. Eso sí hace grande una nación. Toda constitución política debiera considerar como fundamental establecer que la nación se someta a los derechos divinos. Se habla tanto de los derechos humanos, y ¿quién se acuerda de los derechos divinos que son por sobre todos los derechos? Ese es el ordenador de todos los derechos. Cuando los derechos de Dios, y está dicho de muchas maneras en las Escrituras, y a veces, como vuelvo a decir, uno de los grandes problemas es la asociación. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo lo que tú eres, es decir, con tu voluntad, con tu mente, con tus sentimientos, con tus acciones, primeramente. A tu prójimo como a ti mismo. Pon eso a funcionar. Y tendrás la constitución perfecta. Perfecta. Todo funcionará bien en ese país. Obviamente que el corazón del hombre no le interesa eso. Queridos hermanos, son fantasías, son utopías. Definitivamente no. Es lo que la palabra del Señor dice, lo que la palabra del Señor ofrece. Y vamos hacia una patria celestial maravillosa donde eso sí se pone en práctica. En el Padre Nuestro, la oración modelo que enseñó el Señor Jesucristo, dice, hágase tu voluntad como es hecha en el cielo. O sea, sí hay lugares donde se hace la voluntad de Dios. Y el cielo es el lugar más hermoso, maravilloso, inimaginable. Pablo dice que él estuvo en el tercer cielo y es un lugar inefable. ¿Por qué? Porque ahí sí se hace la voluntad de Dios. Si se hiciera un poquito de la voluntad de Dios en la tierra, qué diferente sería esta tierra. Reinos de la tierra, dice el Salmo 68, 32. Interesante, no dice solamente reino de Israel o reinos de la tierra, claro, mirando un poco hacia el futuro. Cantad a Dios, cantad al Señor. Se insta a todos los reinos a buscar a Dios, no solamente a uno en particular. Padre Celestial, te damos gracias porque, Señor, sufrimos muchas veces
porque queremos, Señor, porque no ponemos en práctica tu palabra en nuestra vida. Padre Celestial, ayúdanos a ponerla en práctica. Y te lo pedimos, Señor, como ciudadanos también de un país. Te rogamos, Padre Celestial, que tú toques, como oraba nuestro hermano Julio, Señor, los corazones de las personas que están en eminencia, Señor. Sabemos que la sabiduría proviene de ti y la das tú en forma personal, Señor. Ellos están lejos de ti. Difícil pedir sabiduría para ellos, pero sí pedir inteligencia, corrección, dirección para sus vidas, Señor. Que pongas amor real por la patria, Señor, y que despiertes la base de todo el amor, Señor, y de todo lo que está bien hecho, que es el amor hacia ti, Padre Celestial. Te pedimos por nuestro poder ejecutivo, por nuestro presidente, por el poder judicial, el poder legislativo que crea las leyes, Señor, qué delicado punto. Trabaja en ellos, Padre Celestial, para que pongan en práctica, Señor, estos grandes principios que hemos comentado, que salen de tu palabra. No es que yo los haya inventado, pero Señor, los veo así en tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.